Estimadas chicas y chicos, comenzamos entonces la segunda parte de la artrología, donde vamos a revisar articulaciones de cabeza, columna y de tórax. Como ustedes ya saben, existen tres tipos de articulación que son fibrosa, cartilaginosa y sinovial. El cráneo o la cabeza presenta los tres tipos de articulación. Primero, como ya lo habíamos mencionado, presentamos las suturas, que son estas articulaciones fibrosas que van a unir los huesos planos del cráneo. Todas estas líneas que ustedes ven acá de unión entre huesos del cráneo corresponden a suturas y van a tomar el nombre de los huesos que la conforman. Existe también en el cráneo una sindesmosis importante de recordar, que es esta estructura que ustedes ven acá en esta vista dorsal, que corresponde a una fontanela. Las fontanelas son unas pequeñas membranas que van a unir los huesos del cráneo en crecimiento. Ya son súper típicas encontrarlas en cachorros hasta aproximadamente los 8 o 12 meses, ¿cierto? En donde terminan su crecimiento final, en donde los huesos del cráneo terminan por unirse por una sutura final, pero algunos de los animales, principalmente los más pequeñitos, se da bastante en razas de tipo Chihuahua, por ejemplo, o los Yorkie, en donde estas fontanelas se mantienen durante toda la vida, ¿cierto? Tenemos un gran desarrollo del cráneo y tenemos esta zona que es un poquitito más débil, ¿cierto? Por lo tanto, siempre hay que tener una mayor delicadeza al tratar con este tipo de razas, ¿sí? Pero normalmente, digamos, hablando generalmente, estas fontanelas desaparecen cuando termina el desarrollo óseo. Ya eso corresponde entonces a una sindesmosis. La confosis, como también vimos, un subtipo de articulación fibrosa que corresponde a la unión de los dientes, de las piezas dentales, la raíz específicamente, con el alveolo, con el agujero que se va a formar en cada uno de los huesos que alojan estas piezas dentales, mediante un ligamento que ya comentamos que corresponde al periodonto. Existe una sínfisis, que es un subtipo de articulación cartilaginosa que va a ser la que va a unir ambas mandíbulas, la mandíbula derecha con la mandíbula izquierda en la línea media. Esta sínfisis le va a permitir un pequeño movimiento, ¿cierto? Muy pequeñito movimiento entre mandíbulas para mejorar entonces la prensión, ¿cierto? La mordida en los animales, principalmente en los carnívoros. Y también presentamos una articulación específicamente sinovial, condilar como subtipo, que corresponde justamente a la articulación temporomandibular, en donde voy a unir entonces el cóndilo de la mandíbula, ¿verdad?, con la fosa mandibular de la porción escamosa del hueso temporal. Eso que está ahí corresponde entonces a la articulación temporomandibular, una articulación sinovial, condilar, y que además presenta un anexo articular que va a ser un disco intraarticular que va a estar en esa zona, ¿cierto? Siempre dentro de la cavidad articular. Pregunta, y esta pregunta ustedes mismos me las van a responder en la clase, ya sea el miércoles o del viernes. ¿Existe alguna otra articulación sinovial presente en la cabeza? Yo les digo que sí, ¿ya? No se vayan hacia el cuello, ya entre, por ejemplo, el occipital y la primera vértebra cervical, que eso ya es cuello. Estoy preguntando en la cabeza, si lo van a averiguar y nos cuentan en la clase. ¿Bien? Bien. A nivel de la columna y de forma bien general, después vamos a ir viendo algunas partes más específicas. Las vértebras van a tener dos articulaciones entre ellas. Una se van a unir por medio de su arco, recuerden que esta parte de acá es el arco de la vértebra, y por otro lado se van a unir por su cuerpo, por acá. La unión por el arco se da específicamente en estas estructuras que habíamos visto, ¿cierto?, en osteología de columna, que corresponden a los procesos articulares, ¿sí?
Los procesos articulares craneales y caudales se van a unir, fíjense acá, formando una articulación sinovial, con una cápsula sinovial bien notoria, se ve ahí, ¿cierto? Y que van a generar entonces un subtipo de articulación sinovial que va a ser plana, que va a permitir el deslizamiento entre los procesos articulares de dos vértebras contiguas. ¿Sí? Entonces la articulación vertebral por el arco de las vértebras va a ser sinovial subtipo plana. Mientras que la articulación por el cuerpo, que también ya lo habíamos mencionado, corresponde a la formación de este disco intervertebral, que en el centro va a tener una estructura que se denomina núcleo pulposo, que va a estar ahí, ¿verdad? Ese es un rudimento de la notocorda. Todo esto que está acá, que corresponde al disco intervertebral, corresponde a cartílago de tipo fibroso o fibrocartílago. Por lo tanto, entre los cuerpos de dos vértebras contiguas va a haber una sínfisis. Recuerden que la sínfisis es la que estaba formada por fibrocartílago. ¿Ya? Entonces, articulación entre dos vértebras por su arco sinovial subtipo plana, articulación entre dos vértebras por su cuerpo, sínfisis, tipo de articulación cartilaginosa, subtipo sínfisis, ¿cierto? Recuerden que ese núcleo pulposo que está ahí, ¿verdad? Es un rudimento de la notocorda y lo vamos a retomar en un segundito más, para que lo recuerden. Asociadas a las vértebras, aparte o además, digamos, de sus articulaciones específicas, la sinovial y la cartilaginosa, tenemos una serie de ligamentos que mantienen entonces la cohesión entre las vértebras. Por ejemplo, tenemos un ligamento que va a pasar dorsalmente a todos los procesos espinosos. ¿Sí? Prácticamente toda la columna, vamos a ver una pequeña diferencia. Y se denomina entonces ligamento supraespinoso. ¿Sí? Existen otros ligamentos que van a llenar el espacio que hay entre procesos espinosos, que se va a denominar interespinoso. Lo mismo va a pasar, que no lo vemos acá, pero lo mismo va a pasar con los procesos transversos, ¿cierto? Estos que eran laterales, estos que están acá, ¿sí? Que también entre el espacio que se forma entre ellos, digamos, de dos vértebras contiguas, va a estar el ligamento intertransverso. Tenemos entonces supraespinoso, interespinoso, el intertransverso, ¿cierto? Que lo alcanzamos a ver acá. Entre los arcos de dos vértebras contiguas voy a tener el ligamento interarcual. Este ligamento tiene la particularidad, específicamente, que tiene una mayor cantidad de fibras elásticas, ya se le llama también ligamento amarillo, se fijan, también tiene esta como coloración un poquitito más amarillenta, ¿verdad? Porque presenta una mayor elasticidad. Los ligamentos por lo general no son elásticos, a menos que tengan una mayor cantidad de fibras elásticas que se denominan justamente ligamentos elásticos, ¿ya? Como es el caso entonces del ligamento interarcual, entre los arcos de las vértebras. Y tengo dos ligamentos que, por su nombre es bastante fácil ubicarlos, se llaman ligamentos longitudinales, que son ligamentos muy largos. Uno es dorsal y el otro es el ligamento longitudinal ventral. El ligamento longitudinal dorsal va a estar dorsalmente asociado a los cuerpos vertebrales. Por lo tanto, va a estar por el piso del canal medular. Recuerden que por aquí pasa la médula espinal. En el piso de este canal va a estar el ligamento longitudinal dorsal. Se llama dorsal porque va dorsal al cuerpo vertebral. Y por ventral, al cuerpo vertebral, va a ir el ligamento longitudinal ventral. Todos estos ligamentos en conjunto entonces le van a dar estabilidad a la columna vertebral. ¿Bien? ¿Qué pequeñas cositas tenemos que tener en cuenta acá entre estas articulaciones, ¿cierto? Y estos ligamentos que acabamos de mencionar. El ligamento supraespinoso, que lo vemos acá en esta imagen de arriba, ¿cierto? A la izquierda, lo tenemos asociado siempre a la zona dorsal de los procesos espinosos. Pero recuerden que los procesos espinosos de las vértebras cervicales en general son bastante más pequeños, son menos desarrollados. Por lo tanto, este ligamento supraespinoso, al llegar al proceso espinoso de T1, se desprende completamente, formando lo que nosotros denominamos el ligamento nucal. ¿Sí? Ese ligamento nucal va entonces desde T1, ¿sí?
va hasta, en el caso del canino, va hasta C2, hasta el proceso espinoso de C2. ¿Sí? Este ligamento muy fuerte, bien grueso, ayuda entonces a la estabilización del cuello, para que el animal pueda mirar hacia adelante, ¿verdad? Y no tenga que ocupar la fuerza muscular constantemente y obviamente no caiga la cabeza hacia ventral, ¿sí? Una de las diferencias, por ejemplo, entre el canino y las otras especies, el felino no lo presenta, ya no necesita este ligamento nucal, lo mismo que el cerdo, pero por ejemplo en las especies mayores, como en el equino o en el bovino, este ligamento nucal es aún mayor, aún más fuerte. ¿Por qué? Porque tengo una estructura, una cabeza mucho más pesada. Por lo tanto, también se desprende, digamos, a nivel de T1, pero en este caso, fíjense cómo en el equino llega directamente a el occipital, lo mismo que en el bovino, desde T1 directamente hacia el occipital, hacia la protuberancia occipital externa directamente. Sí, que ya lo habíamos visto. La protuberancia, me refiero. Y además existe otra porción, otra parte de este ligamento nucal que es una porción laminar, ¿cierto? Que es una serie de láminas fibrosas que van a desprenderse de este ligamento nucal propiamente tal, digamos, hacia los procesos espinosos de las vértebras cervicales. Se ven acá en el bovino, se ve ahí en el equino. Por lo tanto, tenemos la presencia de un ligamento nucal bastante más desarrollado. Bien. Por otro lado, recuerden que nosotros vimos la unión de dos vértebras contiguas, pero tenemos unas pequeñas diferencias entre el occipital. Fíjense acá yo estoy viendo una imagen caudal o caudolateral del occipital, el atlas, y C2 o el axis, ¿verdad? Aquí que es lo que dice, corté el arco dorsal del atlas y corté parte del proceso espinoso del axis para poder ver, fíjense ahí, el diente, el proceso odontoideo del axis. ¿Por qué? Los cóndilos del occipital se van a unir a los procesos articulares craneales del atlas, eso es normal. Los procesos articulares caudales del atlas se van a articular con los procesos articulares craneales del axis. Súper bien, igual que lo que habíamos visto recién. Pero aquí recuerden que nosotros teníamos un proceso odontoideo. Desde el proceso odontoideo van a hacer un ligamento que se denomina ligamento apical del diente y ligamentos alares del diente. Estos tres ligamentos, que es como un tridente, ¿cierto? Se van a unir, se van a ir a fijar al base occipital. Desde aquí, esto está separado obviamente, pero desde aquí van a ir a articularse o a fijarse, a insertarse a nivel del base occipital, en el borde ventral del agujero magno, ¿sí? Tanto el agujero apical como el ligamento apical como los ligamentos alares, ¿sí? Y además de eso, existe un ligamento que se denomina ligamento transverso del atlas, que va a estar básicamente asociado al arco ventral del atlas y va a mantener el proceso odontoideo, el diente, en su lugar, para generar entonces también movimientos rotativos o movimientos en un eje. Ya, súper importante entonces estos ligamentos que van a evitar la luxación obviamente de la cabeza con el cuello. Bien. Aquí vamos a retomar un poquitito lo de los anillos intervertebrales, ¿cierto? Estos fibrocartílagos. Fíjense acá nosotros tenemos una representación de la columna lumbar de un canino, ¿cierto? Se puede ver los procesos espinosos más desarrollados, ¿cierto? O sea, más gruesos, procesos transversos muy desarrollados. Y aquí podemos ver diferentes anillos fibrocartilaginosos. Fíjense, tenemos el anillo acá y la presencia de un núcleo pulposo al centro. Entonces, un anillo completamente sano. Existen patologías que lo van a ver bastante seguido en su profesión, que son las famosas hernias discales, hernias de disco intervertebral. Y principalmente hay de dos tipos, que son las hernias por protrusión y las hernias por extrusión. Las hernias por protrusión, lo que pasa es que aquí el núcleo pulposo, que está acá, comienza a empujar de cierta forma la parte más dorsal del anillo fibrocartilaginoso, y al empujarlo, ¿cierto?, va a generar una pequeña compresión de la médula espinal que va pasando por el canal medular.
Por lo tanto, desde esta zona de compresión hacia caudal, la información se hace más lenta o se hace más pobre la conducción eléctrica. Por lo tanto, normalmente desde el punto de compresión hacia caudal va a haber debilidad, ¿cierto? Incluso puede haber en algunos puntos dolor, porque se está estimulando constantemente, ¿ya? Yo voy a ver un perro, ¿cierto? Que se le caen las piernas, que no tiene mucha fuerza para movilizarse. Pero existen otros tipos de hernia, que son estas que están acá, que son por exclusión, que normalmente son más agudas. Ya empieza, digamos, este problema de un momento a otro. En donde, por un movimiento brusco, normalmente asociado a un salto, a una caída, ¿cierto? A un golpe, un atropello, el anillo fibrocartilaginoso por dorsal se rompe y el núcleo pulposo sale, ¿cierto? Disparado hacia arriba y con mucha violencia. Y eso genera una compresión medular mayor. Y normalmente asociado a este tipo de patología nosotros tenemos un corte de la comunicación hacia caudal. Por lo tanto, si aquí nosotros teníamos una debilidad desde esta zona hacia caudal, con este tipo de patologías tenemos una pérdida completa de movimiento, incluso de dolor hacia caudal. Siempre que haya pérdida de movimiento con pérdida de dolor, normalmente es bastante más complicado. ¿Cómo nosotros podemos verlo? ¿Cierto? Siempre hablando del punto de vista anatómico, aquí nosotros tenemos una radiografía de una mielografía, en donde nosotros ponemos un producto que contrasta, ¿cierto? Aquí todo esto blanco que ustedes ven aquí es un producto que se pone para que brille justamente en una radiografía, se ponga blanco. Y aquí nosotros podemos ver cómo entre los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Donde debería haber un anillo fibrocartilaginoso, hay una protuberancia ahí, bien importante, en donde la continuidad de esta línea blanca se pierde completamente. Incluso ahí también hay una pequeña pérdida. Probablemente aquí estemos hablando de este tipo de hernia, y aquí ya estamos hablando de este tipo de hernia. ¿Sí? Todo esto gracias obviamente a que ustedes pueden entender anatómicamente qué es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Dónde se da? Bueno, se da en las razas típicas, digamos, de perro, las razas más largas también. Es súper importante mantener un peso adecuado en las razas que tienen una columna más alargada, digamos, por genética. Ahora, ¿qué pasa en el tórax? Recuerden que en el tórax nosotros tenemos asociadas las articulaciones de la costilla con las vértebras. Nosotros habíamos mencionado cuando vimos osteología que la cabeza de la costilla se articulaba con el cuerpo vertebral, ¿sí? Y al articularse con ese cuerpo vertebral se forma un ligamento entre dos vértebras contiguas. O sea, vamos a rayarlo acá para que más o menos lo puedan ver. Se va a formar una unión entre una costilla con la otra. Del lado contrario, el mismo número, digamos. Y ese ligamento que se forma ahí, ¿sí?, se denomina ligamento intercapital, entre cabezas, ¿sí? Lo que hace entonces este ligamento intercapital, que podemos ver acá, es que si por alguna razón este anillo fibroso se rompe, ¿cierto?, y este núcleo pulposo intenta salir, este ligamento intercapital lo frena. Por lo tanto, estas patologías que hablamos recién, estas hernias a nivel torácico, son mucho menos frecuentes, principalmente por esta causa, digamos. Una, porque la región torácica es menos móvil, desde el punto de vista de movilidad es mucho menos móvil, y también porque presenta entonces este ligamento intercapital. ¿Sí? Bien. A nivel del esternón vamos a encontrar varias articulaciones que vamos a clasificar, la verdad, como articulaciones semimóviles, porque en algunas de ellas, si bien se encuentra una pequeña cápsula articular poco desarrollada, no podemos hablar de una articulación sinovial propiamente tal, sino que simplemente vamos a hablar de articulaciones semimóviles, porque tienen que darle igual una flexibilidad al tórax para los movimientos respiratorios principalmente. Tenemos articulaciones interesternebras, que son las articulaciones entre esternebras,
¿sí? Que ahí ya yo tengo un cartílago completamente desarrollado. Tengo articulaciones esternocostales entre el cartílago costal y el esternón, ¿cierto? Esternocostales. Tengo articulaciones costocondrales entre la costilla de forma ósea, digamos, y su cartílago costocondral. Y también las articulaciones intercondrales, si ustedes recuerdan las articulaciones o las costillas asternales que tenían que ir juntando este cartílago con el cartílago anterior, ¿cierto? Se articulan ahí para poder llegar al esternón. Esa unión entre cartílagos se denomina también una articulación intercondral. En general, todas estas articulaciones son articulaciones semimóviles que van a permitir la flexibilidad del tórax. Bien. Lo dejamos entonces esta cápsula hasta acá y vamos a la siguiente que corresponde a articulaciones de los miembros. ¿Sí? Estudien igual como lo hace mi pequeño Sam.